Tengo aquí una tarjeta roja. Tarjeta roja. Lo que muchas veces hemos visto, roja directa. Expulsado. En un partido muchas veces vemos cómo algunos son echados fuera. Destituidos. Ya no van a poder participar en el partido. Y todos que hemos visto algo de fútbol, hemos visto a algún futbolista siendo echado fuera del partido. O si te gusta el fútbol y has jugado tú mismo, quizás si eres defensa, a lo mejor te ha tocado ser expulsado y te has llevado una tarjeta roja. Pues sabéis que la Biblia nos habla de una tarjeta roja, una expulsión. Una tarjeta roja que no la sacan los hombres, la saca Dios mismo. Dios es el árbitro perfecto de todo el universo. Él nos creó a todos nosotros y es el que nos mantiene con vida. Y Él es también el juez de todos los hombres y Él es también el árbitro. Y la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están expulsados de la gloria de Dios. Expulsados de la gloria de Dios. Ahora quizás te preguntas, y quizás lo sabes porque has visto fútbol, ¿por qué se saca una tarjeta roja? Pues la tarjeta roja se saca cuando ha habido una ofensa seria. Cuando un jugador ha roto las normas de juego, se dice tarjeta roja. Una infracción de las leyes de ese deporte. En el fútbol, para que le saquen una tarjeta roja, tienes que hacer una ofensa seria, quizá pegarle un codazo a alguien, insultar a alguien, romper las leyes del juego seriamente. Y la Biblia nos dice que todo pecado es una infracción de la ley de Dios, es romper la ley de Dios. La Biblia nos dice el pecado es infracción de la ley y el pecado es algo serio. Una tarjeta roja es mucho más que una tarjeta amarilla. Una tarjeta roja es permanente, una tarjeta roja es algo serio y así tenemos que darnos cuenta que nuestro pecado es una ofensa contra Dios. Por eso merece la tarjeta roja de parte de Dios. Así nos dice la Escritura. No sé si alguna vez has visto que a alguien le saquen una tarjeta roja en el primer minuto de un partido. Pues sabes que así ocurrió en la historia de la humanidad. Ya nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el primer minuto, si se puede decir así, de la historia de la humanidad, desobedecieron las leyes, rompieron las leyes del juego y tuvieron que ser expulsados. Tarjeta roja. Dios lo creó todo perfecto, pero ellos rompieron la ley de Dios y Dios los tuvo que echar, fueron expulsados del paraíso. Y desde entonces todos nacemos culpables, con una inclinación al pecado. La Biblia dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Dios nos ha dado su ley moral en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y cuando la rompemos, Dios nos saca la tarjeta roja. La Biblia dice, uno de los mandamientos es no robarás. Y quizá cogemos algo que no nos pertenece y Dios dice tarjeta roja. Tú dices, no pasa nada, pero Dios dice tarjeta roja. Quizá no pagas las cosas que debes y hay una tarjeta roja. La Biblia dice no mentirás, pero hemos roto ese mandamiento cuando decimos quizá algo para exagerar la verdad. Y Dios dice tarjeta roja, expulsado. Quizá digo una mentira blanca, como la llaman, para beneficiar lo mío, para beneficiar mi negocio. Y Dios dice tarjeta roja. La Biblia dice no cometerás adulterio. Cristo incluso dijo, cualquiera que mire a otra mujer para codiciarla ya ha adulterado. Y cuando miramos algo que no debemos, tenemos pensamientos lascivos, miramos pornografía, Dios dice tarjeta roja. La Biblia dice no tomarás el nombre de Dios en vano. Es otro de los mandamientos, de los 10 mandamientos que nos ha dado Dios. Y cuando tú usas el nombre de Dios para maldecirlo, o usas el nombre de Dios y no piensas en quién es Dios, Dios te saca la tarjeta roja. Ahora quizá tú puedes decir, bueno, pero es que yo no sabía esto. ¿Has visto algún partido de fútbol en que el futbolista diga, yo no sabía las normas, así que no merezco la tarjeta roja? Claro que las tienen que saber. Es más, Dios ha puesto su ley en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en la conciencia de cada persona. Ahora, ¿quiénes son los que se llevan esta tarjeta roja de Dios? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos la merecen. La Biblia nos dice que todos están bajo pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos reciben la tarjeta roja de Dios. Tú dices, bueno, pero nadie me ha visto. Así ha pasado en el fútbol muchas veces, ¿no? Alguien hace una infracción y piensa que el árbitro no le ha visto.
Ahora incluso estos últimos años tenemos la revisión del VAR y así saben que todo está grabado, todo se va a ver y esa falta tendrá que ser tarjeta roja. ¿Y sabes qué? Toda nuestra vida está siendo grabada. Dios la tiene grabada. Todos tus pensamientos, todos tus hechos, todas tus palabras están siendo grabadas. A Dios no se le escapa nada, nada. Todo ha sido grabado y un día tendremos que dar cuenta de nuestros hechos. Y el juez justo va a sacar tarjeta roja a cada pecado. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de una tarjeta roja? En el fútbol, a quien le sacan la tarjeta roja se tiene que ir. Ya no puede participar en el partido. Un delantero ya no podrá marcar ese gol de la victoria porque le han sacado la tarjeta roja. Y la Biblia dice que cuando todos pecaron, son destituidos. ¿Son expulsados de qué? De la gloria de Dios. Cuando reciben la tarjeta roja de Dios, significa que no podrás ir al cielo. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte, separación de Dios por toda la eternidad. Una eternidad de Dios, una eternidad sin Dios, de condenación en el infierno. En el fútbol, la tarjeta roja es definitiva y es permanente. Es para todo el partido. Y la tarjeta roja de Dios por el pecado es también permanente. El infierno es definitivo y eterno. No hay un purgatorio, como algunos han dicho, en el que estás por un tiempo y luego sales. No sirven para nada incluso los rezos por las almas de los muertos. No, la roja es definitiva. Ahora, todo esto son malas noticias que habéis escuchado, pero gracias al Señor, gracias al amor de Dios, hay buenas noticias, hay buenas noticias. Hay buenas noticias y ¿sabes qué? Hay solución para la tarjeta roja que merecemos por nuestro pecado. Hemos visto todos estos pecados por los cuales merecemos el castigo de Dios, merecemos la tarjeta roja. ¿Sabes qué? El árbitro no va a rebajar las normas, no va a quitar las leyes y ya está. Un buen árbitro tiene que hacer justicia. Pero Dios hará justicia. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que toma esta tarjeta roja por ti. Hay alguien que quiere tomar esta tarjeta roja y llevársela a él en tu lugar. La Biblia nos dice, y las buenas noticias es que hay un sustituto. Imaginemos en un partido de fútbol, a alguien le saca la tarjeta roja y se tiene que ir. Pero llega el mejor jugador del equipo y dice, yo llevaré la tarjeta roja por ese jugador. Sácame la tarjeta roja a mí y yo seré expulsado por ese jugador que ha cometido la infracción. Y el árbitro divino que es Dios puede hacer eso con justicia. Eso es lo que hizo Jesucristo por pecadores como nosotros. Nosotros habíamos obedecido las normas de Dios, habíamos cometido la infracción, habíamos hecho la falta. Pero ¿sabes qué? Cristo nos dice que Él la tomó por nosotros. Él se lleva la tarjeta roja por nosotros. Y cuando Cristo estaba en esa cruz del Calvario, cuando Cristo estaba allí, Él llevó todas estas tarjetas rojas que nosotros merecemos por nuestro pecado. Él las llevó allí. ¿Sabes qué? Dios expulsó en ese momento en la cruz a su propio Hijo para que tú no tengas que ser expulsado del cielo. En ese momento que Cristo estaba en la cruz, Él sufrió el castigo por nosotros para que tú no lo tengas que sufrir por ti mismo. Jesucristo, lo hemos leído antes, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, solamente Jesucristo. ¿Y sabes qué? Allí fue en la cruz del Calvario, donde Él sufrió el castigo, donde Cristo se llevó la tarjeta roja por nosotros. No por su propio pecado, porque Él no tenía pecado, Él es sin pecado, Él no hizo pecado, Él no conoció pecado, sino que se llevó la tarjeta roja que tú y yo, pecadores, merecíamos. Tú y yo que habíamos recibido esa tarjeta roja por la infracción de la ley de Dios, Cristo la llevó allí en la cruz. Él fue expulsado, su mismo Padre tuvo que abandonarle, tuvo que darle la espalda. Y por eso Jesucristo dijo, en esa muerte en la cruz, dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Cristo se hizo pecado, nos dice 2 Corintios, no pecador, porque Él era sin pecado, pero Él se hizo culpable por nosotros. Y lo hizo para que tú no tengas que ser expulsado. Él coge la tarjeta roja de la mano de su Padre, que es el árbitro, y se la lleva a Él, para que tú no tengas que recibir esa tarjeta roja. Dice Juan 3:16, porque de tal manera tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, nos dio a su Hijo, Él llevó el castigo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabes qué? Hay una solución para la tarjeta roja que tú mereces y que yo merezco por mi pecado.
Y esa solución es Jesucristo. ¿Cómo puedes recibir a Jesucristo? Arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Él. Él te dará la seguridad que un día estarás con Él en el cielo. No serás expulsado, sino que serás recibido en la gloria. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que siendo aún merecedores de la tarjeta roja, de la expulsión, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. Cristo murió en el lugar de pecadores. Te animo a ti que has estado escuchando este mensaje, que pienses en estas cosas. Tu pecado y mi pecado merece la tarjeta roja de parte de Dios, merece la expulsión, pero Cristo Jesús llevó esa tarjeta roja para que tú y yo podamos ser ahora declarados justos, declarados libres, declarados inocentes por causa de Cristo. En Él está la salvación. Si crees en Él, serás justificado, serás salvado y tendrás vida eterna. Vamos a orar.